Desde su debut en el legendario Detective Comics número 27, Batman no solo ha creado un fuerte equipo que lo acompaña en sus aventuras, la Batifamilia, sino que nuevos enemigos no han dejado de aparecer con los más retorcidos planes que un héroe podría enfrentar. Desde payasos dementes, exfiscales, psiquiatras e incluso amigos de la infancia, la galería de villanos de Batman se ha convertido en el grupo de villanos más conocido en la historia de los cómics y quizás del medio escrito. Y en este video de Llama TV, daremos un repaso por todos estos peculiares personajes, no solo recordando a los más clásicos y famosos, sino que también a los más modernos o aquellos que solo han brillado por poco tiempo, pero se han ganado un lugar en este video. Pero antes de empezar, el año pasado logramos alcanzar nuestra meta de 5000 suscriptores, pero no hay que perder el ritmo, ya que para 2026 esperamos llegar a los 10.000 suscriptores. Así que si quieres ayudarme con esta meta, te pido que te suscribas y me des aún más apoyo dándole al botón de me gusta en este video. Ahora sí, sin más espera, veamos qué tétricos personajes nos esperan en las calles de Gotham. Villanos clásicos. Es cierto que Batman ha tenido una gran cantidad de enemigos a lo largo de su carrera, pero seamos honestos, hay un grupo que es recordado por todos, los que siempre se llevan los reflectores, las apariciones en películas y series, los que actores se pelean por interpretar. Ese es el grupo del que hablaremos en esta sección. Empezamos con aquel que rompió al murciélago. Nacido en la misma oscuridad y desesperación, Bane es un peligroso terrorista y criminal internacional cuyo cuerpo posee superfuerza gracias a la inyección constante de la sustancia Venom. Por si fuese poco, también posee un intelecto de nivel genio, factores que le permitieron derrotar a Wayne y sacarlo de su cruzada por un tiempo. El empresario corrupto y capo mafioso Roman Sionis llevó su obsesión por las máscaras a otro nivel cuando obtuvo una en forma de calavera negra que le daba cierta capacidad de control mental, obteniendo así el apodo de Black Mask. La seductora Selina Kyle destacaba por ser una increíblemente hábil ladrona de joyas bajo el nombre de Catwoman. En su momento, una extraña tensión romántica entre ella y Batman llevaría a una intermitente relación romántica entre ella y Bruce Wayne. A día de hoy podríamos considerarla una antiheroína. Al enterarse de que sería un remake de una de sus películas reemplazándolo como protagonista, el actor Basil Karlo cayó en la locura y la vida criminal, cosa que al obtener poderes de cambio de apariencia le darían el seudónimo de Clayface. El francotirador Floyd Lawton se haría de fama internacional como el asesino a sueldo Deadshot, aunque más que sus enfrentamientos con el murciélago es reconocido por sus muchas misiones con el Suicide Squad. El huérfano Garfield Lynch llevó su piromanía a otro nivel cuando desarrolló un traje a prueba de llamas con un poderoso lanzallamas para cometer crímenes relacionados con la luz bajo el nombre de Firefly. Una de las favoritas, la doctora Harley Quinzel, fue una reconocida psiquiatra trabajando en el asilo Arkham hasta que se enamoraría de su último paciente, el Joker. Finalmente rompería su psique y se transformaría en la criminal Harley Quinn. Su relación con el príncipe payaso del crimen ha sido intermitente y sumamente violenta, al igual que su relación con el bien y el mal, cosa que a ratos la ha tenido del lado de la justicia como miembro de la Batifamilia o de antiheroína en la Suicide Squad. El psiquiatra Hugo Strange usaría sus conocimientos para hacer que las personas cayeran bajo su control como marionetas. Es de los pocos villanos que ha logrado deducir la identidad de Batman. El doctor Thomas Elliot siempre fue un niño trastornado, pero al crecer usaría su fachada de médico exitoso para convertirse en el vendado criminal Hodge, intentando acabar no solo con Batman, sino que también con su amigo de la infancia, Bruce Wayne, por un rencor del pasado digno de un sociópata. Llegamos a quien todos esperaban. Joker es un criminal psicópata y sádico que busca constantemente el caos y la locura. No desea acabar con Batman, busca divertirse luchando contra él en una eterna batalla. Es la antítesis del murciélago, su enemigo por excelencia, el más reconocido y quien lo ha llevado en más de una ocasión a los límites tanto físicos como mentales. Luego de que su cuerpo se deformara por una enfermedad, Waylon Jones cayó en la locura, afilando sus dientes y aprovechando su superfuerza e inmunidad a las toxinas para dañar a inocentes como el villano Killer Croc. El asesino en serie Jarvis Tetch usa los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas para cometer crímenes temáticos bajo el seudónimo de Mad Hatter. Posee tecnología que le da un peligroso control mental sobre sus víctimas. El doctor Kirk Langstrom desarrolló un suero para curar su sordera que al ser consumido transformó su cuerpo en un híbrido entre hombre y murciélago, llevándolo a una vida de crimen como Man-Bat. Este es otro de los que en su momento vimos del lado del bien. En este personaje debemos separar su pasado. El doctor Victor Fries en un comienzo fue un científico perverso que dañó su ADN al absorber parte de su suero, al crear una pistola congelante, cosa que cambió su apariencia y lo llevó al crimen como el Señor Cero.
Más adelante, su historia sería alterada a la de un devoto esposo cuyo ADN se alteró al intentar mantener a su esposa bajo un estado de criogenia, intentando encontrar la cura para una enfermedad que le afectaba, hasta que un accidente causado por un ambicioso empresario lo convertiría en un mutante, alterando su psique y llevándolo a una vida como villano bajo el nombre de Mr. Freeze. El capo mafioso Oswald Cobblepot encubriría sus actividades criminales bajo la fachada de un club nocturno. Destaca por su apariencia similar a la de un ave ártica, lo que le daría el apodo de Penguin, cosa que acompañada por sus paraguas alterados con armas y su terrible carácter, lo convertiría en un terror en el mundo criminal de Gotham. Es uno de los pocos criminales de Batman que podríamos considerar cuerdo y en pleno control de sus facultades mentales. La estudiante de botánica Pamela Isley perdería la cordura luego de dos accidentes químicos que la unirían para siempre con sus amadas plantas. Comenzaría una vida como ecoterrorista bajo el nombre de Poison Ivy, usando su control sobre las plantas para intentar hacer de estas las gobernantes del planeta como fueron alguna vez en el pasado. El líder criminal Ra's al Ghul fundaría un grupo de asesinos de élite conocidos como la Liga de las Sombras, aprovechando su vida casi eterna para que su grupo cometiese todo tipo de crímenes, alterando la realidad de países o sociedades completas. Luego de fracasar en sus intentos por hacer de Bruce Wayne, de quien conoce su identidad como Batman, su heredero y próximo líder de la Liga, se transformaría en un ecoterrorista defensor de la naturaleza al costo que sea, aunque sean millones de vidas las que deba sacrificar. El brillante Edward Norton está obsesionado con desafiar a Batman a juegos mentales usando crímenes como medio para sus juegos, firmando estos como el criminal Ridley. Su inteligencia es sumamente alta, capaz de rivalizar con la de Batman. Acosado desde niño, el profesor Jonathan Crane se convertirá en un psicólogo y químico obsesionado con enfrentar sus miedos. Este camino lo llevaría a la locura, convirtiéndolo en el villano enmascarado Scarecrow, cuyas armas son gases químicos de elaboración propia que hacen a sus víctimas enfrentarse a sus mayores miedos. La hija de Ra's al Ghul, Talia al Ghul, no solo es una inteligente y preparada criminal miembro de varias organizaciones criminales, sino que también sería amante intermitente de Wayne y le daría a su hijo, Damian Wayne. Uno de mis favoritos, reconocido por su férrea lucha contra el crimen, el fiscal de distrito Harvey Dent caería en la locura y sus traumas del pasado cuando la mitad de su rostro fuese deformado por la mafia, partiendo su psique en dos y transformándose una de estas en el villano Two-Face, destacando por su obsesión con crímenes relacionados con el número 2 y por tomar sus decisiones con una característica moneda con una cara dañada. El ventríloco Arnold Wesker es un tímido y afable hombre que posee un serio caso de trastorno de identidad disociativo, liberando todo su odio y maldad bajo una criminal marioneta de nombre Scarface. Y cerramos esta sección con el asesino en serie Victor Sass, el cual destaca por su modus operandi de dejar a sus víctimas en extrañas poses realistas, además de marcar su propio cuerpo con una cicatriz por cada vida que ha tomado. Villanos recurrentes. Si bien ya vimos a los más clásicos, son muchos los villanos que componen la impresionante galería de enemigos del murciélago, y aunque muchos han quedado relegados a una categoría de secundarios, no son menos dignos de ser mencionados. Empezamos con los 4 personajes que han usado el nombre del villano Anarchy. Primero, el genio adolescente y anarquista tecnológico Looney Machin. Tomaría el manto al secuestrar a el psicótico adolescente Ulysses Hadrian Armstrong, quien, a diferencia del anterior portador del manto, no buscaba reivindicar la rebeldía sociopolítica, sino que solo buscaba el caos y destrucción. Un tercer Anarchy encontraría a su portador en un joven afroamericano de nombre desconocido que aprovechó el caos durante el año 0 para provocar todo tipo de desastre contra empresas que habían gentrificado los barrios bajos de Gotham. Y finalizamos con la 4ª encarnación del personaje, siendo esta el político corrupto Sam Young, quien buscaba venganza contra Mad Hatter, quien había convertido a la hermana de Young en su primera víctima, la primera de sus alicias. Continuamos con el exdirector del asilo Arkham, Jeremiah Arkham, quien luego de la muerte de Roman Sionis desarrollaría un trastorno de personalidades múltiples, siendo una de estas la nueva encarnación de Black Mask. Ahora hablaremos de un personaje que a día de hoy es mítico. El primer Barbatos fue una máquina viviente de Apokolips que viajaba a través del tiempo y espacio tomando posesión de distintos seres, lo cual lo terminó llevando a enfrentarse con Batman. Su segunda versión, y la más conocida hasta hoy, es una entidad divina proveniente del multiverso oscuro, fijando su mirada en Bruce Wayne y logrando llegar al multiverso y la tierra de este para provocar el caos.
En su momento de mayor psicosis, Wayne se uniría con Mr. Terrific para crear al Hermano Ojo, una IA capaz de supervisar a cada metahumano del mundo. Lamentablemente esta máquina sería alterada y se volvería contra su creador, la Liga de la Justicia y el planeta entero. En un comienzo, Noah Cotter sería un enemigo de Batman y la Liga de la Justicia bajo el nombre de Calculator. Más adelante se convertiría en un popular informante para villanos de todo tipo, transformando a Barbara Gordon bajo el manto de Oracle en su mayor némesis. Julian Gregory Days es un peculiar asesino en serie cuyos crímenes coinciden siempre con fechas festivas, lo cual le daría el apodo del Hombre Calendario. Aunque suene ridículo, este criminal fue de gran ayuda durante el año que Batman pasó cazando al asesino Holidays. El ex cazador de felinos y ahora criminal Thomas Blake se vería las caras con Batman en más de una ocasión como Catman. En versiones más modernas se le ha retratado como un antihéroe. Han sido 4 criminales, además de Basil Karlo, los que han usado el nombre de Clayface. El cazador de tesoros Matthew Hagen caería en un charco de protoplasma radioactivo, obteniendo superfuerza y la capacidad de cambiar de apariencia, convirtiéndose así en el segundo Clayface. El tercero sería Preston Payne, quien habiendo nacido con una enfermedad que deformaba en parte su cuerpo, usó el ADN de Hagen en búsqueda de una cura. Lamentablemente, esto solo lo llevó a generar una drástica condición en que derretía a otras personas solo con el tacto, algo que sí o sí debía hacer si quería seguir manteniéndose con vida. Luego de adquirir poderes similares a los de Hagen, Sondra Fuller se haría llamar Lady Clay, siendo la 4ª encarnación y encontrando el amor en Preston Payne, dando a la pareja luz a la última encarnación del personaje, Cassius Payne, quien fue cruelmente raptado por el gobierno y usado para experimentos. Sus poderes son una combinación de sus 2 padres, pero con algunas cualidades únicas, propias de su encarnación. La segunda encarnación de Clock King, Temple Fugate, no solo sería enemigo de los jóvenes titanes, sino que también se vería las caras con Batman. El ex presentador de televisión Arthur Brown comenzaría una vida de crímenes como el villano Cluemaster. Es el padre de la algún día en el futuro socia de Batman, Stephanie Brown. 2 personajes han usado el manto del villano Copperhead. El primero sería el delincuente conocido como John Doe, quien más adelante vendería su alma a Nerón a cambio de poder, transformándose en un híbrido entre humano y serpiente. El segundo sería el miembro de los Titanes del Terror, Nathan Prince. El Dr. Karl Helfern constantemente amenaza a Gotham con sus armas químicas bajo el nombre de Dr. Death. Siendo un miembro de la familia Wayne durante el siglo XVIII, Simon Hurt sería un adorador del primer Barbatos que obtendría la inmortalidad y el deseo de acabar con los descendientes de su propia familia. El hermano del original Electrocutor, Lester Buczynski, esperaba ser un héroe como su hermano, pero terminó cayendo en la vida del crimen. Luego de ser acusado por sus crímenes, el ex inversionista Warren White jugó todas sus cartas para ser declarado demente y evitar la cárcel. Lamentablemente para él, terminó encerrado en Arkham, donde el constante abuso de los otros residentes lo desfiguraría y enloquecería, convirtiéndose así en Great White Shark, un constante benefactor para otros criminales. Duela Dent era una joven obsesionada con el Joker, inyectando la sangre de este en su cuerpo y cometiendo todo tipo de delitos. Acompañando a Duela, muchas veces veríamos a su socia, Enigma. Creado con la tecnología del androide Amazon, Failsafe es un clon robótico de Batman que terminaría saliéndose de control. Anatoly Nizasev tendría su época de oro durante su tiempo como asesino de la KGB. Más adelante se volvería un sicario a sueldo con el apodo de KG Bestia. Drury Walter es un criminal obsesionado con las polillas para cometer crímenes bajo el apodo de Killer Mod. King Scimitar es un traficante de espadas exóticas que actúa en Gotham. No solo tiene problemas con Batman, sino que también con la Liga de las Sombras. Uno que ha ganado fama en tiempos modernos, Charlie Brown es un ladrón que usa las deltas construidas por él mismo para robar bajo el nombre de Kiteman, el hombre cometa. El enloquecido profesor de historia Maximilian Zeus se creería el verdadero dios griego del relámpago y comenzaría a cometer peligrosos crímenes usando la tecnología y la electricidad como armas. El peligroso asesino en serie Onomatopeya se dedicaría a cazar héroes sin poderes y tomar sus vidas, cosa que inevitablemente lo llevaría a encontrarse con el murciélago. Siendo la contraparte de Bruce Wayne en una tierra donde el mal gobierna, Thomas Wayne Jr. enfrentaría sus traumas del pasado convirtiéndose en el brillante villano Owlman. Uno sumamente interesante, el segundo Prometeo sería un niño criado por una pareja de criminales que al ser ultimados por la policía le crearían un rencor contra aquello que llaman justicia, enfrentándose a cualquiera que pregone la búsqueda de esta. Joe Coyne llevaría su obsesión por los centavos hasta cometer crímenes tematizados con estas monedas como el villano Penny Plunderer, hasta su irónica muerte durante un enfrentamiento con Batman. 2 son los villanos que han usado el nombre de Ragdoll.
Primero, el contorsionista Peter Merkel, cuyas luchas con Batman lo llevarían a quedar recluido en el asilo Arkham. El manto lo tomaría su hijo, Peter Merkel Jr., quien se sometería a una serie de cirugías para lograr las cualidades físicas de su padre. Otis Flanagan era un criminal con la capacidad de manipular las abundantes ratas que habitan Gotham, haciéndose llamar Ratcatcher. Sería finalmente eliminado por un OMAC al comienzo de la Crisis Infinita. Uno de los favoritos modernos, siendo el Bruce Wayne de la Tierra -22 del multiverso oscuro, el Batman que ríe es un Wayne enloquecido por el gas del Joker que acabaría con todos los héroes de su mundo para finalmente transformarse en el lugarteniente del perverso Barbatos. Humphrey y Diver Tweed son primos casi idénticos que cometen crímenes inspirados en los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas bajo los nombres de Tweedledum y Tweedledee. Aunque en un comienzo era un cromañón, al verse expuesto a un meteorito obtendría la inmortalidad y superinteligencia que lo llevarían por el camino del mal y la dominación mundial bajo el nombre de Vandal Savage. Este se ha visto en más de una ocasión las caras con Batman y la Liga de la Justicia. Luego de la muerte de Arnold Whisker, Scarface tomaría un nuevo portador en las manos de Peyton Reilly, transformándose este en el segundo ventrílocuo. La hija del diplomático hindú, Jaina Hudson, uniría fuerzas con los internos del asilo Arkham como la villana White Rabbit. La Liga de las Sombras. También conocida como la Liga de Asesinos, este grupo de sicarios de élite fue fundado, entrenado y dirigido la gran mayoría del tiempo por Ra's al Ghul. La relación del grupo con Batman es de larga data, llevando al murciélago no solo a enfrentarse a su fundador, sino que con varios de los miembros de la Liga. Repasemos a los que se han visto las caras con Batman. Michael Somers, además de un asesino, es un peligroso terrorista que se unió a la Liga durante el periodo en que la comandaba Lady Shiva. Usa el nombre clave de Alpha. Anya Volkova fue un miembro de la Liga y enemiga de Batman hasta que se volvería enemiga de su anterior grupo. Ben Turner enfrentaría el trauma de ver a su padre asesinado, entrenando artes marciales hasta transformarse en el antihéroe Tigre de Bronce. La criminal Cheshire se vio las caras con Batman en más de una ocasión. Aunque es mayormente conocido como enemigo de Green Arrow, el arquero Malcolm Merlyn se enfrentaría en algunas ocasiones contra el murciélago como Dark Archer. El padre de Cassandra Cain y maestro de Bruce Wayne en las artes marciales, David Cain, se volvería némesis tanto de su hija como de su ex discípulo. Además de Cassandra, David tendría un hijo al que decidió convertir en el mejor en su profesión, llegando este a ser conocido como el tercer Mad Dog. December Greystone es un miembro de la Liga capaz de usar la repulsiva magia de sangre. Detonator es un miembro tanto de la Liga como de los 7 Hombres de la Muerte. Ebenezer Dark fue el primer hombre en aspirar a ser heredero de la cabeza del demonio. Lamentablemente para él terminaría ganándose la enemistad de Ra's al Ghul, un rencor que lo llevaría a su final. El inmoral Dr. Moon es capaz de modificar los cuerpos de cualquier humano de forma poco ética, pero muy útil para ganar fuerza. El Dr. Sin Sin se enfrentó a Batman en varias ocasiones hasta su aparente muerte. The Dragonfly fue uno de los villanos que tuvo la mala idea de atacar la mansión Wayne. El hijo de Ra's al Ghul, Dusan al Ghul, secuestraría a Damian Wayne en un obsesivo plan para ganarse el amor y respeto que su padre le negó desde su nacimiento bajo el manto de White Ghost. Fadir Nasser es un fiel seguidor de Ra's que ha provocado múltiples veces el caos en Gotham bajo el nombre de Expeditor. Green fue guardaespaldas del líder de la Liga hasta ser vilmente reemplazado. The Hook es un gángster retirado cuyas acciones llevaron a la muerte de Boston Brand, actualmente conocido como Deadman. Kirigi fue maestro de Wayne durante su tiempo en la Liga, enseñándole el arte del ninjutsu. Kitty Kumbata es una habilidosa asesina, lamentablemente su mente inestable no la acompaña. Kyle Abbott era uno de los guardaespaldas de Ra's, hasta que le fue otorgada la habilidad de convertirse en una criatura similar a un hombre lobo. Una de las importantes, Lady Shiva no solo es una artista marcial sumamente capaz, sino que llegó a ser la cabeza del demonio por un tiempo, además de ser la madre de Cassandra Cain. Madubu es otro de los que perteneció a los 7 Hombres de la Muerte. Malak es uno de los muchos criminales que trabajan para la Liga. Caso similar al del asesino de Slyken Spider. La segunda hija de Ra's, Nyssa al Ghul, tendría enfrentamientos mortales tanto con Batman como Green Arrow. Antes de ser una heroína, Onyx fue entrenada en las artes marciales en la Liga de las Sombras. El francotirador Owens haría de Red Robin su nuevo objetivo. Profesor Ojo usaría los conocimientos y habilidades obtenidos en la Liga para intentar acabar con la energía nuclear. Prudence Wood trabajó durante mucho tiempo para la cabeza del demonio hasta desertar y comenzar una alianza con Tim Drake. Razorborn fue otro de los 7 Hombres de la Muerte convocados a Gotham por Talia al Ghul. El criminal Rictus reemplazó parte de su cuerpo con prótesis mecánicas. El padre de Ra's al Ghul, Sensei, es uno de los artistas marciales más imponentes del universo DC.
Silver Monkey fue otro de los enemigos compartidos por Batman y Green Arrow, esto hasta su muerte a manos del ventrílocuo. Shellcase fue otro de los 7 hombres de la muerte convocados a Gotham. Targa es un asesino con poderes de telequinesis que le permitieron ingresar a la sección metahumanos de la Liga. Tiger Moth usa su traje para desorientar a sus desconcertados rivales. Tigris se unió a la Liga cuando Talia al Ghul fue la cabeza del demonio. Fue una devota discípula de Cassandra Cain. Ubu fue el nombre usado por varios personajes que guardaron las espaldas de Ra's al Ghul. Vial fue miembro de la Liga hasta su muerte a manos de una organización rival. Whisper Adair fue un miembro de la Liga al que Ra's le dio el regalo de la inmortalidad y transformación corporal. La era de Morrison. Pocos autores han logrado impactar tanto en las historias del murciélago como lo hizo Grant Morrison. Durante su periodo escribiendo a Batman, este autor hizo que el héroe enfrentara una crisis de la mediana edad, lo convirtió en padre, lo llevó a la muerte y de regreso, lo hizo internacional y obviamente trajo grandes villanos, algunos de los cuales han quedado dentro de las páginas de Batman hasta el día de hoy e incluso han salido del medio escrito a otros audiovisuales. Empezamos con el samurái con la habilidad de transformación corporal, un villano que sería conocido como el Clayface de Japón. Durante la era de Morrison es que se dio el número de antología Batman 666, donde se nos mostraba una Gotham post-apocalíptica donde Bruce Wayne había fallecido y Damian era el nuevo Batman en un escenario lleno de referencias bíblicas. Entre los villanos que hicieron su debut en este número tenemos al psicótico sicario Eduardo Flamingo, quien tiene un particular y siniestro modus operandi que le ha dado el apodo del Devorador de Caras. El violento gorila con disfraz de payaso Jack Canapes, el mitad cyborg conocido como Max Roboto. Phosphorus Rex es un humano cuya habilidad metahumana lo mantiene constantemente cubierto de llamas. Quizás el más famoso debutante de este número es el científico demente Laszlo Valentine, quien secuestra a sus víctimas para luego torturarlas, lavándoles así el cerebro, convirtiéndolas en sus secuaces. Todo esto lo hace con una peculiar máscara de cerdo en su rostro, cosa que le ha dado el apodo de Professor Pig. Y el último de este número, el extraño, no sé ni siquiera si podemos llamarlo un ser humano, solo podemos decirle la criatura conocida como Weasel. Regresamos a las publicaciones habituales con la exnovia de Bruce Wayne, una Nemo, quien luego de recibir un tiro en la cabeza perdió la cordura y ahora se dedica a cazar a las ex amantes de Wayne bajo el nombre de Absence. También entra en la lista el obeso miembro del Circo de lo Extraño, Big Top. El científico loco Otto Netz fue liberado de la cárcel por la organización Leviatán para ayudarlos con sus fines malignos, un camino que lo llevaría a morir a manos de Damian Wayne en un intento por salvar a su padre y a Nightwing. Y hablando de Damian, Talia al Ghul crearía un clon de su propio hijo al cual envejecería artificialmente y lo volvería el soldado más temible de Leviatán bajo el nombre de Heretic. The Hyde es un supervillano francés capaz de despertar los mayores deseos ocultos de los humanos solo al tacto con ellos. Jezebel Jet es la presidenta de una pequeña nación africana que intentó seducir a Bruce Wayne para que éste llevara a cabo sus perversos planes. Esto fracasó cuando Batman se dio cuenta de la verdadera personalidad de esta. Finalmente Jezebel terminaría muerta bajo solicitud de Talia al Ghul. King Kraken es un criminal submarino sueco que terminaría topándose con Batman en su etapa internacional. Mismo caso del farsante ilusionista francés Rayman. Los trillizos que unidos usan el nombre de Siam también serían parte del Circo de lo Extraño. Sister Crystal es una villana francesa con el poder de convertir en vidrio todo lo que toca. The Skin Taker es un peculiar villano con una condición en que palabras se hacen presentes sobre su cuerpo, dándole así habilidades hipnóticas. El villano francés, Son of Man, de niño fue mutilado por su padre como obra de arte. Al crecer, no solo le devolvió el favor a su progenitor, sino que decidió hacer de toda la ciudad de París su nueva obra. Es considerado la contraparte francesa del Joker. Janos Valentine es el hijo del Professor Pig. Usa métodos y máscaras similares a los de su padre, solo que con el supuesto deseo de enseñarle a otros a evitar sentir dolor. Esto le ha dado el apodo de Son of Pig. Swayman es un supervillano fuertemente blindado que se ha vuelto enemigo de la Batifamilia. Y finalizamos la etapa de Morrison con el asesino en serie sectario conocido como White Knight, quien busca combatir la oscuridad de Gotham acabando con la vida de todos los internos del asilo Arkham. Los Nuevos 52 y más allá. Era septiembre de 2011 y el universo DC se reestructuró bajo la iniciativa editorial Los Nuevos 52. No solo se reformaron personajes ya existentes, sino que se crearon nuevos que vinieron a dar un refresco a las historias de la editorial, y entre esos muchos personajes encontramos a nuevos villanos que asolarían las calles de Gotham en más de una ocasión. Empezamos con los miembros de la familia Dollmaker. Primero, el ser de enorme fuerza bruta, Bentley. Heredando la tétrica causa de su padre, Matilda Matis secuestraba a niños para robar sus órganos, venderlos y convertir los cuerpos vacíos en tétricos muñecos. Todas sus acciones le dieron el apodo de Dollhouse.
Jack in the Box es un ser humano con los brazos cercenados y reemplazados por prótesis de goma. Olivia Carr, de niña, fue secuestrada por la familia Dollmaker y torturada hasta que le lavaron el cerebro para convertirla en parte de su grupo. El extraño Orifice destaca por su peculiar apariencia. Samson es un hombre pequeño deformado a tal punto que parece un muñeco de juguete. Wesley Matthis fue un asesino en serie, enemigo jurado del comisionado Gordon que destacaba por sus prácticas canibalescas. Eso hasta su muerte en una lucha con el mismo Gordon. El hijo de Wesley, Barton Matthis, heredaría la psicosis de su padre y se volvería un científico demente que trasplantaba extremidades de forma absurda para crear criaturas abominables. Además, era un prolífico traficante de órganos. Le heredaría su locura a su hija Matilda. Salimos de la familia Dollmaker con Mr. Toxic, quien empezó como un criminal de poca monta y llegó a transformarse en un real peligro para Gotham y Batman. Brute fue un prisionero a que se le sometió a varios experimentos usando la sustancia Venom. Misma historia de la aliada de Bane, Malicia. Quien llevaba a cabo estos experimentos sería el conocido como The Professor. The Wolf Spider sería otro de los prisioneros sometidos al Venom y que se aliaría con Bane. Dr. Falsario es un supervillano con complejos poderes hipnóticos. El hijo del Dr. Hugo Strange, Ellie Strange, colaboraría con Catwoman en muchos de sus crímenes. Ignatius Ogilvy era la mano derecha de Penguin hasta que decidió tomar el imperio criminal de este bajo su control con el nombre de Emperor Penguin. A pesar de tener capacidades metahumanas, logró ser vencido por la alianza de Batman y Penguin y ser enviado a prisión. Fishnet es un secuaz de Penguin que destaca por el uso de redes sobre su rostro. Otro de los secuaces de este capo del crimen sería el conocido como Bolt, quien creó muchas de las armas del capo hasta un accidente que le dio poderes eléctricos. Hypnotic es una revista criminal capaz de usar ondas de radio para controlar a sus víctimas. The Imperceptible Man sería otro de los lacayos metahumanos de Penguin. Así igual serían Jill Hampton, el apodado como Mr. Combustible, y Snakeskin. También así lo sería el deforme subjefe de Penguin conocido como Mr. Mosaic. Grotesque es un criminal enmascarado con unos peculiares gustos que le han hecho que la comunidad lo considere un snob. Charisse Carnage era prisionera de Arkham hasta que en una fuga masiva vio como otros prisioneros torturaban a sus víctimas. Esto la llevó a transformarse en el antihéroe Nightfall, una torturadora y asesina de criminales que se ha vuelto enemiga de Batgirl. The Merrymaker es un criminal obsesionado con el Joker, creando una agrupación llamada la Liga de las Sonrisas. De nombre desconocido, Mr. Bloom es un hombre que logró obtener poderes metahumanos para cumplir su misión, viéndose a sí mismo como un jardinero que debe podar a Gotham. Mr. Bygone es una entidad producida por toda la locura acumulada en el asilo Arkham. Mother fue una superviviente de una tragedia que somete a los niños a torturas con el fin de fortalecerlos ante la tragedia. Ve a Batman y su crianza de los Robins como un igual. Morgan Ducard se mueve bajo la filosofía de que eliminar a los criminales es más eficiente que encarcelarlos y dejarlos con vida. Esto lo hace bajo el alias de Nobody. Alexis Kay era una universitaria que llevó su obsesión por el Joker al punto de volverse su nueva novia y secuaz bajo el nombre de Punchline. Trickster es un nuevo dios ansioso de hacer travesuras. Es responsable del primer encuentro entre Batman y Superman. Russell Tabarov era un amigo de Luke Fox que sería expuesto a un derivado del Venom y le daría super fuerza, pero a cambio de enloquecerlo. El Playboy Evan Blake operaba como criminal bajo el nombre de Wolf Spider. Tusk es un capo del crimen con colmillos y piel de elefante. La misteriosa Haunter es una demente mujer capaz de acabar con cualquiera cuyo ADN entre en contacto con ella. Poco se sabe del criminal conocido como The Stack más allá de su peculiar apariencia. Y terminamos esta etapa con Blackbeard, quien sintiendo que los metahumanos eran oprimidos, usó su habilidad para robar poderes de otros para iniciar una revolución que la terminaría encontrando con Batman. Enemigos prestados. Muchos de los personajes que se han enfrentado a Batman nacieron en revistas de otros héroes o son enemigos característicos de estos. Repasemos quiénes entran en esta categoría. Siendo enemigo generalmente de Green Arrow, el Conde Vértigo se ha visto también las caras contra el murciélago. El ex agente del ejército de Estados Unidos, Slade Wilson, obtuvo habilidades metahumanas que le permitieron convertirse en un renombrado mercenario bajo el nombre clave de Deathstroke. Generalmente se enemistaría con los Jóvenes Titanes o Green Arrow. Es de los pocos enemigos de Batman que tiene el honor de decir que pudieron vencerlo en una ocasión. Aunque es conocido por su enemistad con Hawkman, Gentleman Ghost a menudo se encuentra en desacuerdos con Batman. Reconocido como el máximo enemigo de Flash, Hubert Town es un velocista del siglo XXV que enloquecería al saber que se volvería un villano, transformándose así en Reverse Flash. Mientras fue parte del Flashpoint, fue asesinado por la versión de Thomas Wayne que en ese universo era un oscuro Batman, desarrollando así un gran rencor contra este y su familia.
Batman se ha enfrentado a dos versiones de la villana, Killer Frost. La primera es la ex estudiante universitaria enloquecida, Crystal Frost, mientras que la segunda fue Lois Lincoln, quien tomó el manto luego del fallecimiento de su amiga Crystal. El tiburón mutante Nanaue aprovecharía sus increíblemente peligrosas habilidades físicas para volverse el villano King Shark. Cyrus Gold era un comerciante de Gotham que luego de ser asesinado fue lanzado a un pantano de donde resurgiría como un poderoso zombie bajo el nombre de Solomon Grundy. Partió como un enemigo de Green Lantern, pero a día de hoy es más reconocido por su enemistad con el murciélago. Organizaciones criminales. Si bien ya hemos hablado de realmente muchos villanos, aún nos quedan algunos por mencionar, y en esta sección hablaremos de los equipos, organizaciones o afiliaciones criminales que se han enfrentado al murciélago. Empezamos con la Academia del Crimen. Este es un instituto de Hollywood creado por el matón Headmaster para enseñar a los villanos de bajo perfil nuevas técnicas y métodos criminales. El Batman Revenge Squad es un trío de villanos cuyos trajes similares a los del murciélago son un símbolo en pos de destruirlo. Simon Hurt no solo se enfrentó a Batman en solitario, sino que también fundó el Guante Negro, un grupo que unía villanos y aristócratas perversos. La BTM es un grupo de criminales afroamericanos dedicados a las drogas, prostitución y tráfico de armas. La familia criminal Casamento es una de las 5 grandes familias del mundo criminal de Gotham. En su mayoría se dedicaban al tráfico de heroína. El Circo de lo Extraño es un grupo de maníacos villanos liderados por el Profesor Pig. El Club de los Villanos es otro grupo formado por Simon Hurt, esta vez como una contraparte del Club de los Héroes. El Consejo de las Arañas es un grupo de villanos con temática de arácnidos que además de Batman están en constante conflicto con la Liga de las Sombras. Toca hablar de uno de mis favoritos. La Corte de los Búhos es una organización secreta que ha comandado a Gotham desde casi el tiempo de su fundación. Está formada por las familias más ricas e influyentes de Gotham, cometiendo todo tipo de actos criminales con el fin de manejar los hilos de la ciudad. Para esto hacen uso de sicarios sumamente entrenados apodados garras. Los Deshonrados es un grupo de tenebrosos antihéroes dispuestos a todo con tal de acabar con los criminales de Gotham. Los Dragones del Este son una organización dedicada al maltrato animal mediante la organización de luchas ilegales entre perros. El Cartel de Escabedo fue un grupo de tráfico colombiano que operaba en ciertos sectores de Gotham. La familia criminal Falcone era la más poderosa organización mafiosa de la ciudad en el momento en que Batman inició su cruzada. La Sociedad de las Caras Falsas es la organización criminal liderada por Black Mass. Los Fearsome Foot Fighter es un grupo de atléticos artistas marciales franceses provenientes de la ficticia nación de Caronia. La familia criminal Galante es otra de las 5 grandes familias criminales de Gotham. Los Ghost Dragon es una pandilla callejera de origen asiático liderada por el llamado King Snake. La Banda Gorila es un grupo de criminales que cometen sus villanescos actos con máscaras de gorila. La organización Hammer es un grupo de ex miembros de la KGB que se uniría a la mafia rusa luego de la caída de la Unión Soviética. Intergang es un grupo de peligrosos villanos fuertemente armados con tecnología entregada a ellos por nuevos dioses del planeta Apocalypse. La familia criminal Incerilo es otra de las 5 grandes familias de Gotham. El clan Yen es una rama de la mafia rusa que tiene actividades en las calles de Gotham. Los King of the Sun son un grupo de motociclistas que se ha establecido en Gotham bajo el mando de su líder, Holter. Los Boys es una pandilla que tuvo momentos de auge mientras Gotham estaba separada del continente durante el arco de la Tierra de Nadie. Leviatán es una organización de origen desconocido con la capacidad de darle habilidades metahumanas a sus aliados y lavarles el cerebro a sus víctimas. Su líder más destacado ha sido Talia al Ghul. La triada Lucky Ham es una alianza entre 3 mafias chinas con actividades en el sector de Chinatown. La familia criminal Maroni fue una de las organizaciones criminales más poderosas de Gotham en los tiempos en que Batman comenzó su cruzada. Competía constantemente con los Falcone por el control de la ciudad. Los Muchos Brazos de la Muerte fue una organización criminal con miembros sumamente peligrosos que en su momento tuvieron un serio conflicto con Batwoman. Los Master of Disaster es un grupo de villanos con temática elemental. El culto a la Casa del Espejo es un grupo que cree firme e inquebrantablemente que es posible alcanzar la inmortalidad. Los Misfits son un equipo de inadaptados criminales liderados por Killer Moth. Los Mood Pack son un equipo que unía a varios de los villanos que han usado el nombre de Clayface. Los Mutantes son una banda de punks delincuentes que tuvieron su gran aparición en el aclamado El Regreso del Caballero Oscuro, donde aprovechaban la falta de autoridad en Gotham para cometer todo tipo de delitos. Han hecho también aparición en la continuidad oficial. La triada Neon Dragon es un grupo dedicado a negociar con carteles criminales. La Network es una organización criminal liderada por Athena. Los Nuevos Olímpicos fue un grupo liderado por Max Zeus, con el propósito de sabotear los Juegos Olímpicos. La Mafia de Odessa es una poderosa organización criminal enemiga de Batman y Green Arrow.
El cartel penitente es un poderoso cartel de tráfico mexicano liderado por un misterioso hombre que le da el nombre. La banda de los Capucha Roja son un grupo de criminales que ocultan sus identidades más que cualquier cosa. Antes de ser el príncipe payaso del crimen, el Joker fue parte de este grupo. La banda de la Escalera Real son un grupo que ha tenido muchas encarnaciones, pero siempre se componen de un rey, una reina, una jota, un as y un 10. Los 7 Hombres de la Muerte son un subgrupo perteneciente a la Liga de las Sombras. Spiral es una organización de espionaje internacional cuya finalidad ha cambiado a lo largo de los años. Los Street Demons son la banda de motociclistas más antigua de Gotham. Los Strike Force Cobra son un grupo de criminales metahumanos con una peculiar relación con Batman y sus villanos. El grupo Terminus es una organización de criminales que culpan a Batman de sus malas vidas y dedican todo su tiempo a demostrarle a Gotham que el vigilante es en realidad el verdadero villano. El Trío Terrible es un grupo de peculiares criminales obsesionados con los elementos y sus máscaras de animales. La Underworld Olympics es una organización que lleva a cabo competencias de crímenes entre criminales de todo el mundo para ver qué país tiene los delincuentes más capaces. El Sindicato de las Víctimas es un grupo de villanos que ha sufrido secuelas por el daño colateral provocado por las luchas entre Batman y sus enemigos. Han jurado destruir a todos los miembros de la Batifamilia. Y finalizamos con el grupo Wonderland Gang, liderados por Mad Hatter y con temática de Alicia en el País de las Maravillas. Mafiosos, corruptos y funcionarios del gobierno. Seguimos con esta sección en que uniremos a un túmulo de villanos o enemigos de Batman de distinta índole. Y es que las actividades del murciélago han impactado de tal manera que no solo lo han enemistado con capos mafiosos, sino que también con policías o políticos corruptos y también con funcionarios del gobierno que no ven con buenos ojos las actividades de Batman. Abel Crow es un matón local que se ha visto las caras con Batman más de una vez. Fue él quien inició la gran guerra de pandillas de Gotham. Celia Kazankakis es una ex empleada de Wayne Enterprises que cayó en el mundo criminal liderando la organización Network bajo el apodo de Athena. Brainy Welker fue un astuto falsificador que logró poner de cabeza a la policía de Gotham. El romano Carmine Falcone fue el líder de la familia criminal Falcone en los primeros años de actividad de Batman. Un criminal de vieja escuela con serios reparos hacia los nuevos villanos que estaban surgiendo en Gotham en aquellos momentos. Erin McKillen fue por un corto tiempo el líder de la familia criminal McKillen. Fue encerrada en Blackgates por Harvey Dent, de quien se vengaría luego de lograr fugarse de prisión. Joseph Sedno es un asesino en serie cuyo modus operandi es eliminar los rostros de sus víctimas. Gregorian Falstaff era un enemigo empresarial de Bruce Wayne que intentó acabar con Batman, esto hasta que su vida llegó a fin gracias a Talia al Ghul. Henry Ducard fue maestro de Bruce Wayne en combate contra el crimen. Luego Batman descubriría que se había vuelto un habilidoso criminal. El hijo del comisionado Gordon, James Gordon Jr., es un maníaco asesino en serie que ha tenido conflictos con Batman, Nightwing y principalmente su hermana Batgirl. Joe Chill es el causante de esta lista. Fue el criminal que acabó con los padres de Bruce y lo inspiró a convertirse en Batman. Roy M. Blunt es un pedófilo y asesino en serie que se inspira en Peter Pan para cometer sus atroces crímenes. Rex Calabrese fue el máximo capo del crimen de Gotham hasta que sus miedos se cumplieron cuando Carmine Falcone tomó su lugar. Es el padre de Catwoman. Ruby Ryder es una de las mujeres más ricas del mundo que tuvo varios encuentros con Batman que la terminaron llevando a prisión. Sal Maroni fue el líder de la familia criminal Maroni y quien convirtió a Harvey Dent en Two-Face. The Squid fue un prolífico criminal que logró tomar el control del bajo mundo de Gotham y casi acabar con Batman. Tommy Manchester era un imponente hombre con varios crímenes en su registro que finalmente logró ser detenido por el comisionado Gordon. Tony Zuko es el criminal responsable de la muerte de los padres de Dick Grayson. Holiday fue un misterioso asesino en serie que acabó con varios mafiosos siempre durante días festivos durante el primer año de la cruzada de Batman contra el crimen. Finalmente se revelaría como el hijo de Carmine Falcone, Alberto. Hangman se inspiraría en Holiday para imitar sus crímenes, pero esta vez enfocado contra policías. Más adelante se revelaría como la hija de Carmine y hermana de Alberto, Sofía. Durante un tiempo, Batman, como parte de la Sociedad de la Justicia de América, se enfrentó contra el tirano internacional Adolf Hitler. La agente del gobierno, Amanda Waller, tiene una moral tan cuestionable que muchas veces se ha visto contra todo héroe, incluido Batman. Arnold Flash fue un policía corrupto, compañero de Gordon en sus primeros años en Gotham. Gillian Love era el comisionado de policía cuando Batman partió su cruzada. Era sumamente corrupto y parte de la nómina de Carmine Falcone. Finalmente fue asesinado por Hangman. El alcalde Armand Kroll lideró Gotham y mantuvo una constante lucha de poder con Gordon, a quien detestaba. El final de su mandato se dio cuando murió a causa de un virus liderado en la ciudad por Ra's al Ghul. El alcalde Hamilton Hill es recordado por su lucha contra Batman y las actividades vigilantes. Llegó incluso a despedir al comisionado Gordon. Antihéroes.
Me gustaría terminar con algunos personajes que han sido enemigos de Batman en alguna época, pero que a día de hoy se han reformado o al menos ya no presentan enemistad contra el murciélago. Jean-Paul Valley fue quien reemplazó a Wayne como Batman luego de que este fuese quebrado por Bane. Su versión del murciélago se fue volviendo cada vez más oscura y perversa hasta que Wayne logró regresar, derrotarlo y recuperar su puesto. A día de hoy actúa como el antihéroe Azrael. Creeper es un extraño héroe que habita Gotham y que a pesar de tener encontrones con Batman no es en sí perverso. Al regresar de la muerte como Red Hood, Jason Todd tuvo un fuerte conflicto con Batman al no entender por qué este no había vengado su muerte a manos del Joker. Y finalizamos esta lista con el peculiar Patmito, quien es un ser de inmenso poder que a pesar de ser aliado de Batman, también ha creado grandes conflictos para el héroe solo para poder verlo en acción. Eso fue cansador, en serio. En total, entre villanos, supervillanos, mafiosos, funcionarios de gobierno y hasta alcaldes, nuestro total de villanos fue de 253 personajes, lo que deja a la galería de villanos de Batman muy por encima del trepamuros con solo 101 enemigos. Un héroe es solo tan bueno como sus villanos, eso dicen algunos, y estoy seguro que con esta lista está más que demostrado por qué Batman es uno de los más grandes superhéroes que el mundo haya visto alguna vez. Pero si quedaste con ganas de más del mundo de los héroes, te invito a ver a todos los integrantes que han sido parte de los Cuatro Fantásticos y créeme, te sorprenderá saber que han sido mucho más que cuatro.